Mazán Rodríguez Valeria Grisel, del grupo 6IM3, y a continuación presentaré mi programación por ciclos para mi pieza número 2. A continuación daré una explicación de la programación por ciclos, explicando los ejes, qué va a ser cada coordenada. Empezamos con G70, que es el sistema inglés porque estamos utilizando pulgadas, G95, que son los avances por revolución, G97, modo RPM, G18, plano X y Z. Después pasamos a T2, que significa que vamos a utilizar nuestra herramienta 2. M03 significa que nuestro usillo va a girar en sentido horario y es de 1800 que va a girar a 1800 revoluciones. Después tenemos G00, que es movimiento lineal sin corte, y la posicionamos en nuestro origen, que es X0.0, Y0.0, Z0.0. Después tenemos X1.6, que es el diámetro de nuestra pieza, Z0.1, que se va a despegar una décima en el eje de las zetas, G73, que significa que va a abrir nuestro ciclo, U 50 milésimas de pulgada, que es la cantidad de corte por pasada, R 50 milésimas de pulgada, que va a ser el desahogo o separación que va a tener nuestra herramienta. Después volvemos a poner un G73 que vuelve a abrir nuestro ciclo, P10 que es el inicio del ciclo y Q11 que es nuestro fin del ciclo. U 50 milésimas de pulgada, que significa nuestra cantidad de corte en el eje de las X, y W 50 milésimas de pulgada, que es nuestra cantidad de corte en el eje de la Z. Y por último tenemos F 5 milésimas de pulgada, que va a ser nuestra velocidad de avance. Empezamos con N10, que significa nuestra primera línea, y empezamos con un G01, que es movimiento lineal con corte, X1.0, que va a ser nuestra posición, que es importante recordar que en la programación por ciclos, por así decirlo, la pieza empieza como desde el principio hasta el final. Entonces la posicionamos en X1.0, Z0.0, después vamos a hacer un radio cóncavo, para esto se utiliza el código G02, después la posicionamos en X1.12, que va a ser hacia donde va a llegar nuestro radio, Z menos 26 centésimas de pulgada, R 66 centésimas de pulgada, que va a ser la cantidad de nuestro radio. Después vamos a poner otro corte en donde se va a posicionar en X1.12, Z menos 0.52, y después va a ser un cono que va a llegar a X1.24, Z menos 78 centésimas de pulgada. Volvemos a posicionar en G01, X1.24, Z menos 1.3. Volvemos a hacer otro radio cóncavo que va a llegar a X1.36, Z menos 1.56, con un radio de 66 centésimas de pulgada. G01, X 1.36, Z menos 1.56, que va a ser a donde va a llegar para poder volver a hacer otro cono que va a llegar a X 1.48, Z menos 1.82. G01 va a ser otro corte en X 1.48, Z menos 2.34, y por último va a ser un radio convexo, que para eso se utiliza nuestro G03, que va a llegar a X1.6, que es el diámetro de nuestra pieza en general, y Z menos 2.6, y con un radio de 66 centésimas de pulgada. Y es importante recordar que se tiene que terminar con N11, ya que esa va a ser nuestra última línea y tiene que tener el mismo número que la Q. Y por último ponemos G72, que significa que
sería el fin del ciclo, o bueno, cerrar el ciclo. Y es importante volver a poner los valores de P10, que es donde inició, y Q11, que es el fin del ciclo. G28, que nuestra herramienta va a regresar a casa. M05 para parar nuestro usillo. M06 T3, que significa que vamos a hacer un cambio de herramienta a la herramienta 3. M03 S500, que como habíamos dicho anteriormente, nuestro usillo va a girar en sentido horario a 500 revoluciones. Y volvemos a posicionar en nuestro origen G00, X 0.0, Y 0.0, Z 0.0. La posicionamos en 1.6, que es el diámetro de nuestra pieza, Y 0.0 y Z 0.1. Volvemos a poner nuestro G00, pero esta vez nuestra herramienta se va a posicionar en donde vamos a hacer nuestra primera ranura, pero sin hacer algún corte, que sería X 1.48, Z menos 2.08, y va a ser nuestro corte hasta X 1.36, que es el diámetro de la ranura, Z menos 2.34. Volvemos a alzar la herramienta a X 1.6, Z 0.0 y la posicionamos en donde va a empezar nuestra segunda ranura, que en este caso es X 1.24, Z menos 1.04, y hacemos nuestro corte en X 1.12, que es el diámetro de la segunda ranura, Z menos 1.3, y volvemos a alzar nuestra herramienta a X 1.6, Z 0.1, y ya que hacemos eso, regresamos a casa a la herramienta con G28, paramos el usillo en M05 y M02, que sería el fin del programa. Paso por paso. Aquí se posiciona en el origen, aquí empieza el ciclo y ya por último se empieza a hacer la pieza. Ahí podemos ver nuestro radio, después va a ser el cono, corta el radio convexo y hacemos nuestras ranuras, ya que las ranuras no se programan en ciclos. Por último hacemos las ranuras y listo. Así quedó nuestra pieza.